Lo que el Señor nos ha venido ministrando acerca de toda esta verdad donde Cristo es la sustancia, diga sustancia, y realidad de cada aspecto de nuestra salvación. Amén. Hemos estado conociendo a Cristo como la esencia y la totalidad de todas, absolutamente todas las cosas espirituales. Amén. Y el deseo del Señor es que cada día nuestra experiencia, no solamente en el entendimiento, en el conocimiento, sino en el vivir propio de Cristo, cada día se haga mayor y se haga más real en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén, amados. Bueno, hemos estado compartiendo acerca de las fiestas, creo que recuerda eso, y hemos estado hablando acerca de la Pascua. Amén. Recuerda lo que hemos estado diciendo acerca de la Pascua, que hemos estado comentando acerca de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua es el sacrificio del Cordero. ¿Qué más? ¿Qué más hemos dicho? Hemos dicho muchas cosas acerca de la Pascua, ¿ven? De su implicación para con nosotros. Recuerde que es un juicio, es la gran separación que Dios ha hecho. Implica nuestra experiencia o participación en la muerte de Cristo. Amén. Todo eso implica la Pascua, la liberación de una tierra de muerte, la liberación de una tierra de esclavitud, ¿ok? Donde hemos estado. También la Pascua tiene que ver con el inicio, diga inicio de un camino, ¿ok? Porque hemos sido sacados o liberados de Egipto, ¿para qué? Para iniciar un camino. ¿Un camino a dónde? Un camino a Sión, amén. Un camino hacia la plenitud. Un camino hacia la experiencia plena, completa de Cristo como Rey y Señor absoluto de nuestro corazón. Un camino de conquista, ¿ok? Todo eso implica la Pascua. Y luego estuvimos viendo la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué estuvimos hablando acerca de los panes sin levadura? ¿Qué estuvimos diciendo? A ver, escuchemos primero a Miriana, después a el pastor Javier, después a Elizabeth. A ver, Miriana, ¿qué hemos dicho de la levadura? Uh-huh. Ok, sí, básicamente que esa levadura representaba ¿qué? El pecado, ¿cierto? Y que entonces, después de la Pascua, casi que era una ley, ya no podía haber levadura, no podía existir levadura, ni en el pueblo, ni en el campamento, ni en las casas de ninguno de ellos, absolutamente no podía haber levadura en ninguna parte, ¿ok? Y la razón es porque hemos estado compartiendo acerca de la levadura que implica sepultura, ¿cierto? ¿Y qué hemos dicho que se sepulta? ¿Cuál es la razón de sepultar algo? Se sepulta lo muerto. O sea, lo muerto debe ser ¿qué? Sepultado. Por eso en una esencia la sepultura lo que implica es finalización. Lo que implica es terminación, ¿ok? El hecho que se acaba nuestra relación con el pecado, ¿ok? Eso es lo que significa sepultar, es el fin de una ¿qué? Relación. Por eso cuando se sepulta, ya nunca más aquello que se sepultó se vuelve a ¿qué? A ver, ¿ok? Abraham lo menciona una o en dos ocasiones. Usted lo encuentra en el libro de Génesis,
cuando él pide colaboración a un grupo de personas de un pueblo determinado y les dice, por favor, colabórenme y apártenme un pedazo de tierra, cédanme un pedazo de tierra para yo enterrar a mi muerta. ¿Quién era su muerta? Sara. Sara acababa de morir. Y como Sara acababa de morir, ¿okay?, Abraham ya no podía estar en relación con ¿quién? Con ella, porque ya Sara había ¿qué? Muerto. Y lo muerto tenía que ser ¿qué? Sepultado. ¿Ok? ¿Por qué él quería enterrar, como él lo dice, por qué él quería enterrar a su muerta? Porque ya él sabía que no podía continuar en una relación que con ella. Ya esa relación había que acabado, había que finalizado. Pues eso mismo es lo que Dios quiere traer como una experiencia viva y real en nuestros corazones con relación al pecado. ¿Ok? Nosotros en Cristo ya hemos muerto al pecado. Por eso el apóstol Pablo en todo el capítulo 6 del libro de Romanos empieza a exponer toda esta gran verdad. Y dice, ¿y cómo perseveraremos en el pecado? Si ya nosotros hemos ¿qué? Muerto a él. O sea, si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos ¿qué? Perseverar en el pecado? Y automáticamente, luego de hablar de la muerte en el Señor, habla de la sepultura, ¿ok? Porque se sepulta ¿qué? Lo muerto. En otras palabras, el deseo del Señor y la expectativa que Dios tiene de esta obra consumada de su Hijo, haciéndose real en nuestros corazones, es que ya nunca más nosotros volvamos a tener ningún tipo de relación con ¿qué? Con el pecado, porque a esa relación hemos ¿qué? Hemos muerto, ¿ok? Entonces, todas esas cosas hemos estado compartiéndolas y estudiándolas acerca de las fiestas o las santas convocatorias del Señor, que hoy entendemos que van muchísimo más allá que simplemente historias que leemos. Lo que estamos leyendo son descripciones. Dígale que está a su lado, descripciones. Pero estamos leyendo descripciones de la verdad, ¿ok? Y el punto donde creo que esta ya es la quinta, sexta o séptima vez que les recuerdo, y cada vez que hay oportunidad se los volveré a recordar, el punto que tenemos que estar sumamente cuidadosos nosotros es de no quedarnos simplemente en las descripciones, ¿ok? Porque nosotros podemos conocer la descripción de la verdad, pero ignorar la verdad misma. Hemos entendido que la verdad es una persona. Hemos entendido que la verdad es Cristo mismo. Amén. Entonces necesitamos experimentar ¿a quién? A Cristo como la realidad y sustancia de todas las cosas espirituales. ¿Dónde? En nuestro corazón. No simplemente quedarnos con ¿qué? Con descripciones, porque las descripciones uno las lee, las descripciones uno las aprende, las descripciones uno las memoriza, pero el Señor quiere que eso vaya mucho más allá de simples ¿qué? Descripciones, sino una experiencia propia y verdadera ¿de qué? De la verdad del Señor. Y en lo último que estuvimos considerando es que hablamos un poco acerca del desierto, y la razón por la cual estuvimos hablando acerca del desierto es porque vimos claramente en la Escritura que la Pascua se celebró ¿dónde? La Pascua se celebró ¿dónde? En Egipto, correcto. La Pascua fue celebrada en Egipto, recuerde, el 14 del mes de Nisán. De hecho, la liberación vino ¿qué? ¿Vino qué? Después de la Pascua. Sin Pascua no hay liberación. Sin Pascua no podía haber liberación. Estaban esclavos ¿dónde? En Egipto. Por eso la Pascua se celebró en Egipto, y una vez celebrada se pudo dar la liberación ¿de dónde? De Egipto. Pero inmediatamente después de la Pascua, es decir, al día 15, inició la fiesta de los panes ¿qué? Sin levadura. Pero ese día el pueblo ¿qué? Salió. Así es que los 7 días posteriores, ¿ok? Que fue la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, ¿dónde la hizo el pueblo? En el desierto. Entonces hablamos un poco acerca del desierto y el significado que eso tiene para nosotros hoy. De nada nos sirve que nosotros leamos eso y entendamos eso como una historia que le pasó a un grupo de gente y que nosotros la aprendimos como ¿qué? Como historia. ¿Okay? En estos días creo que se quemó la iglesia esta de Notre Dame. Entonces
nosotros nos podemos quedar con esa ¿qué? Historia, y pasan 20 años y dice, oye, yo vi cuando se estaba quemando. Claro, la vi por televisión, no estaba ahí presente, pero yo la vi por televisión, y usted se queda simplemente con una ¿qué? Experiencia, pero a usted eso realmente ni le va ni le viene, simplemente fue una ¿qué? Experiencia. Pero cuando usted lee la Escritura, usted no puede quedarse simplemente como una historia que a usted ni le va ni le viene, sino que lo que quiere el Señor es que usted realmente experimente la realidad de la verdad que se está describiendo, y la pueda experimentar por su espíritu. ¿Dónde? En el corazón, porque eso es lo que trae una verdadera ¿qué? Transformación. Así es que vamos nuevamente a Deuteronomios capítulo 8, versículo número 1. Y recuerda usted, bueno, antes de leer Deuteronomios 8, 1, déjelo ahí, ahorita volvemos. Vamos a números 20 del 1 al 5. Números 20 del 1 al 5. Estuvimos compartiendo acerca de la verdadera razón del desierto. ¿Recuerda usted cuál es la verdadera razón del desierto? ¿Por qué es que el Señor nos pasa por un desierto? ¿Para qué? Antes de morir hay algo que el Señor quiere que veamos. ¿La qué? El Señor quiere mostrarnos la verdadera condición del corazón. El Señor quiere mostrarnos la verdadera condición del corazón. O sea, el desierto revela, el desierto muestra la verdadera condición del corazón. ¿Ok? Es así. Mientras nosotros no experimentamos eso, entonces realmente muchas veces podemos pensar una cosa y creer una cosa, pero eso está muy lejos de la verdadera condición de ¿qué? Del corazón. Pero cuando ya el Señor nos permite atravesar realmente por el desierto, entonces ahí se nos revela claramente que la verdadera condición del corazón. Y en parte esa fue la experiencia que tuvieron los hijos de Israel. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, ¿a dónde? Al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Vamos hasta el verso 5, del 1 al 5. ¿Qué más dice? A ver, los que tengan ahí a la mano, ¿qué más dice? Verso 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés, ¿y qué? Porque no había ¿qué? ¿Se juntaron contra quién? Pregúntele al que está a su lado, ¿y qué responsabilidad tenía Moisés y Aarón? ¿Ah? ¿Cómo dice el texto? Ellos se juntaron ¿contra quién? Contra Moisés, ¿y qué? O sea, que ellos que asumían que Moisés y Aarón eran los que los responsables de que no hubiese ¿qué? Agua. ¿Y qué responsabilidad tenía Moisés y Aarón de que no hubiese agua? Como si eso, miren, eso hubiese sido válido si la idea de sacarlos de Egipto y llevarlos al desierto porque querían ir a hacer un tour fuera de Moisés y Aarón. Ahí sí, ustedes tienen toda la razón. ¿Okay? Bueno, y toda la razón en parte, porque al final de cuentas Moisés y Aarón los hubiesen invitado a su tour por el desierto. Tampoco era que lo estaba llevando del cuello. Ellos decidieron también ir, y cuando uno decide ir, hermano, usted sabe a lo que se expone. ¿Ok? Los que han tenido la oportunidad de, vámonos de paseo para tal parte, vámonos, y a veces uno tiene una expectativa y no le ha pasado que nada salió como era la expectativa. Pero todo eso hace parte ¿de qué? Del paseo. Entonces usted toma la decisión de amargarse, ¿ok? Esos 2 días, pasarla ahí agrio, amargado por la situación, o asumir, bueno, o sea, nos tocó y punto. ¿Me entiendes? Disfrutemos aquí en medio de esto porque toca ya.
No hay otra cosa que hacer. Pero el punto es que Moisés y Aarón no salieron de repente con un invento, ¿ok?, para sacar a ese pueblo de la esclavitud de 400 años donde estaba en Egipto y llevarlo de una tierra llamada prometida y pasarlo por un desierto. Eso no fue plan ni de Moisés ni de qué, ni de Aarón, eso fue plan del Señor. Eso fue plan de qué, del Señor. El asunto es que ellos asumen que las crisis, adversidad, situación difícil que se está presentando, quien es responsable es Moisés y qué, y Aarón. Pregúntele al que está a su lado, ¿cuántas veces nosotros no nos parecemos a este cuadro? O sea, somos especialistas, nosotros somos especialistas en cargarle responsabilidades a otros de situaciones que se nos presentan a nosotros. Pero no, los otros no son responsables de esas situaciones. Muchas veces hasta nosotros mismos vivimos situaciones que ni nosotros mismos somos responsables de esas situaciones. Son cosas que literalmente se nos salen de qué, de las manos. O sea, si Israel estaba bravo, estaba furioso porque ahora no tenían agua, pues ¿quién los había mandado a salir de Egipto? Pues el Señor. Ellos lo que tenían es que ir donde el Señor y decirle, Señor, no tenemos agua. ¿Ya? Ahora, no era que el Señor no sabía que no había agua, pero simplemente decirle, Señor, ¿qué? No tenemos agua, porque eso a veces nos calma como la conciencia a nosotros, ¿ok? A veces nos calma la conciencia de decirle cosas al Señor, ¿ya? Aunque el Señor ya las sabe, pero uno las dice y como que se desahoga diciendo esas cosas. Eso era lo que ellos tenían que hacer, nada más tenían que hacer. Pero entonces empezaron ¿a qué? A quejarse. Verso 3, por favor. Y habló el pueblo contra Moisés, habló contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto? ¿A quién le están diciendo eso? A Moisés. ¿Pero qué tiene que ver Moisés con ese asunto? ¿Pero por qué hiciste venir la congregación? Nos podemos devolver al 4. Sí. Para que muramos aquí nosotros y qué. Y nuestras bestias. Para que muramos aquí nosotros y qué. Y nuestras bestias. O sea, somos rápidos para emitir qué. Juicio, pero también enseguida levantamos imaginaciones. Ellos estaban pensando, Dios nos trajo aquí para morir nosotros y que mueran qué. Nuestras bestias. Nunca fue el plan de Dios llevarlos al desierto para eso, sino para que ellos le celebraran ¿qué? Fiesta, pero como había muchas cosas en sus corazones que tenían que ser ¿qué? Crucificadas, entonces por eso tenían que pasar por esta situación. 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? Y esta expresión es bien singular. Para traernos a este mal lugar. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aún de agua. ¿Para qué? Para beber. ¿Okay? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni de agua. ¿Para qué? Estaban describiendo el lugar que Dios les había ¿qué? Prometido. Estaban describiendo el lugar donde Dios los iba a llevar, donde Dios los iba a conducir. ¿Ok? Pero ellos asumían que el lugar donde ellos estaban era un ¿qué? Mal lugar. ¿Sería un mal lugar aquel lugar? Un mal lugar. ¿Cuántos creen que estos días han sido calurosos? Estos días han sido días calurosos. Temperatura 30, 32, 33, pero sensación térmica de casi 40 grados. Y uno está que no sabe dónde meterse uno. Y si no hay aire acondicionado, el ventilador te sopla caliente. Entonces, ¿qué mal lugar puede ser un desierto, ¿cierto? A pleno sol, mediodía, pero que el sol no te fatigue porque hay una nube que te está cubriendo con una sombra? ¿Qué mal lugar puede ser aquel donde en la noche el frío es
espantoso, pero hay una columna de fuego que te está calentando. Ahora, el asunto es que quien regula la temperatura, tanto de la nube en el día como de la columna de fuego en la noche, es el propio Señor. ¿Ah? O sea, no eran ingenieros de refrigeración que habían ahí, sino era que el propio Señor, regulando ¿qué? La temperatura. Un mal lugar, donde no podían comprar zapatos, pero el zapato no se gastaba. Donde no podían comprar vestido, pero el vestido ¿qué? No se gastaba. Un mal lugar, donde si necesitaban agua de una roca, Dios podía producir que saliera agua de ella. Y además de eso, la roca le seguía. ¿Cuándo tú has visto que la tubería de tu casa se va contigo para donde tú te vas? Te vas de viaje y la tubería se va contigo rodando. Pero aquí la roca les daba agua y si ellos se movían, el Señor permitía que la roca ¿qué? Se moviera y les daba agua donde ellos necesitaban agua. ¿Qué más lugar podía ser? La conclusión es simple, ¿sí? No tenían para sembrar, no tenían para cosechar, pero nunca le faltó. Tenían pan fresco que caía del cielo todas las mañanas. ¿Okay? ¿Qué mal lugar? Pues sí hay una verdad, sí había un mal lugar, pero el mal lugar no era el que ellos estaban describiendo. El mal lugar no era afuera, el mal lugar era adentro. El mal lugar no era físico, el mal lugar era la tierra de sus corazones. Ese era el mal lugar. Ese era el mal lugar que ellos ¿qué? Describían. Ese era el mal lugar del cual ellos ¿qué? Hablaban. Por supuesto, ninguno asumía que ese era un mal lugar. Pero ese era el verdadero ¿qué? Mal lugar. ¿Y qué quería el Señor? Sacarlos de ese mal lugar. Sacarlo de toda esa contaminación de Egipto que todavía estaba presente ¿dónde? En sus corazones, para que ellos realmente pudiesen tener una experiencia viva, real y transformadora con el Señor. Con el Señor, ¿ok? Independientemente de donde usted quiera o pueda que estar. Si entendiéramos que el mal lugar no se trata realmente de situaciones o condiciones externas. El mal lugar es un problema interno del corazón, porque si estamos en Cristo, estamos en el Señor y estamos experimentándole y estamos conociéndole, no interesa la situación a la cual estemos atravesando por fuera. El consuelo del Señor lo vamos a tener. La frescura del Señor la vamos a tener. La fortaleza del Señor en medio de esa situación la vamos a tener. ¿Sabes qué es mal lugar? Que externamente podamos tener todas las comodidades que podamos tener, pero nuestra alma esté totalmente en sequía y en abandono, porque no estemos experimentando al Señor. Eso sí es, no un mal lugar, un terrible lugar. ¿Ok? Ok, volvamos entonces a Deuteronomios capítulo 1, versículo 1. 8.1 y empezamos a leer a partir de ahí Deuteronomios 8 verso 1. Y la razón del desierto entonces era mostrar verdaderamente la condición del corazón. 8.1. ¿Okay? Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Vamos a ir rapidito. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído ¿qué? El Señor tu Dios. O sea, es que esto me encanta. No dice todo el camino por donde te ha traído Moisés. ¿Dónde te ha traído qué? El Señor tu Dios. Es que de inmediato salieron de la tierra de Egipto. El Señor tuvo el cuidado y tuvo la delicadeza, cuando usted lee ahí en Éxodo, de ver cómo le traza un camino específico. Moisés,
toma por aquí, sigue por acá, dobla allá y llega a este lugar. Porque si los meto por la otra tierra y ellos ven la guerra que hay con los filisteos, el corazón de todos va a desfallecer. O sea, ahí ninguno va a aguantar absolutamente nada. ¿Estamos prestando atención? Escúcheme esto, escúcheme esto. Así no escuche otra cosa, escuche esto. El Señor es tan bueno, amoroso, tierno y delicado con nosotros, que tiene el cuidado más mínimo de sabernos llevar en este camino que nosotros estamos transitando. Porque si el Señor nos expusiera a cosas que usted y yo no estaríamos en capacidad ni de resistir, ni de experimentar, usted y yo ya hubiésemos tirado la toalla hacía mucho tiempo. O sea, no es que no hemos desfallecido porque usted y yo hemos sido sumamente fuertes, no. No hemos desfallecido y seguimos presentes en el Señor es por el cuidado tierno y amoroso que el Señor ha tenido con nosotros. De llevarnos por donde Él sabe que nos ha tenido que llevar. Sabe el Señor qué cosas o de qué cosas nosotros podemos tener una capacidad porque hemos asimilado eso de parte de Él y sabe el Señor qué cosas nosotros no somos capaces también de sobrellevar. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había ¿dónde? En tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Verso 3. Se me viene esto a la mente que no sé si a veces nosotros hemos dicho, estamos firmes en el Señor. ¿Ah? ¿Firme cómo? Estamos firmes en el Señor. Todavía no sabemos hasta dónde es esa firmeza. Por lo menos podemos decir sí con toda libertad, estamos en el Señor. Y que cada día Él nos afirme. Y te afligió y te hizo tener ¿qué? Hambre. Esto lo lee cualquiera, hermano, y puede quedar loco. ¿Y te hizo qué? ¿Tener qué? Pero tan bueno que es el Señor y tan maravilloso. A veces puede ser necesario. ¿Ah? Claro, nosotros lo llevamos, tenemos la tendencia a llevarlo todo ¿a qué? A lo natural. ¿Okay? Y ahí se nos pone hasta más dura la situación. Porque a veces hambre espiritual, de pronto ni nos interesa un poco, pero el estómago sí que no me lo maltrata el Señor, porque ya ahí sí la cosa coge, ya coge otro color. ¿Ah? Y te hizo tener hambre y te sustentó ¿qué? Con maná, comida que no conocías ¿qué? Tú ni tus padres la habían ¿qué? Conocido. Como hay situaciones y hay momentos en nuestras vidas que lo único que nos puede sustentar, en realidad es una palabra que el Señor revela a nuestros corazones. No hay nada más que nos sustente, solo eso. Para hacerte saber que no solo ¿qué? De pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor, ¿qué? Vivirá el hombre. 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios que te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y ¿qué? Y temiéndole. Porque el Señor tu Dios te introduce, Él te introduce. ¿En dónde? En la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas que. Ahora, lo que no podemos quitar es que el mismo que nos introduce en esta tierra también nos introduce en el desierto. El mismo es el que lo hace. ¿Ok? Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceites y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con ¿qué? Con escasez, ni te faltará ¿qué? Nada en ella. ¿Ok? Tampoco había planificado Dios que le faltara a ellos en el desierto. Porque estaba establecido que cada necesidad iba a ser ¿qué? Suplida. Tierra cuyas piedras son ¿qué? Hierro, y de cuyos montes sacarás ¿qué?
Cobre. Entonces, ¿cuál era la razón del desierto? ¿Por qué el Señor permitió que ellos pasaran ese proceso por el desierto? Ahí lo dice ya en lo que leímos, para mostrar que la verdadera condición del corazón. Ahora, por la gracia, por la misericordia del Señor, al nosotros experimentar su luz en nuestros corazones y no desecharla o no rechazarla, ¿qué vemos? Vemos la verdadera condición de nuestro corazón. Porque recuerde que todo, diga todo, lo manifiesta la luz. La luz es lo que manifiesta todo, dice la palabra. Si la luz no manifiesta, entonces nada puede ser ¿qué? Manifestado. Si la luz no alumbra, nada puede ser ¿qué? Alumbrado, ¿ok? Y solo la luz del Señor, cuando alumbra en nuestros corazones, ¿qué hace? En primera instancia, muestra la verdadera condición de ¿qué? De nuestro corazón, la urgente necesidad que tú y yo tenemos de reconocer, ¿ok? Por un lado, y por otro de abrazar, ¿qué? El camino que el Señor ha ¿qué? Designado. Es interesante, quien los iba a llevar a ellos por ese desierto, ¿quién era? El mismo que los introdujo. Hay que considerar ahora si en el plan que el Señor había establecido para ellos, el recorrido duraba 40 años. O si la dureza de sus corazones produjo que fueran 40 años. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Ok? Entonces la dureza de sus corazones produjo que el recorrido fuera ¿qué? 40 años. Y durante esos 40 años, toda la primera generación que empezó a caminar, ¿qué pasó? Pereció. ¿Ok? Pero sería el plan del Señor que ellos duraran 40 años dando vueltas en un desierto. Ese es el punto, ¿cierto? Dígale entonces al que está a su lado, hay un camino que el Señor ha mostrado. Hay un camino que el Señor ha designado, ¿ok? Y por ese camino nosotros debemos ¿qué? Transitar, ¿ok? Mateo 16, versículo 21 al 26, por favor. Vamos a compartir en esta mañana el tiempo que nos queda sobre siguiendo sus pisadas, ¿ok? Siguiendo sus pisadas. Mateo 16, del 21 al verso 26. Si alguien lo tiene, a ver. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ¿qué? Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar ¿qué? Este versículo es muy interesante porque este versículo lo que está exponiendo ahí es algo, diga algo, que está escrito. O sea, esto no es una historia que el Señor les está hablando a ellos, de lo cual nunca se había ¿qué? Hablado. No. Esto es algo que estaba ¿qué? Escrito. Primera de Corintios 15, vamos a mirarlo. Primera de Corintios 15, verso 3 y verso 4. Pablo expone esta realidad como algo que estaba escrito. Primera de Corintios 15, versículo 3 y versículo ¿qué? 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo ¿qué? Recibí. Ya hemos visto que Pablo lo que recibió fue ¿qué? El evangelio, y lo recibió por revelación, ¿ok? Que no estaba enseñando un evangelio que a él se le había ocurrido, sino que lo que estaba compartiendo era lo que el Señor le había ¿qué? Revelado, y él había ¿qué? Recibido por revelación.
¿Y qué está anunciando o enseñando él? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados. Mira el sello que coloca, conforme a las. En otras palabras, Pablo está diciendo, lo que yo estoy enseñando, eso ya estaba ¿qué? Escrito. Verso 4. ¿Y que fue qué? Sepultado. ¿Y que resucitó? ¿Cuándo? Al tercer día. Pero esto también es ¿qué? ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Ahora volvamos al verso 21 de Mateo 16. Mateo 21, verso ¿qué? 16. Mateo 16, 21. Hay que buscar como algo que acelere ahí el computador. ¿Eh? Sí, porque yo asumo que no son las manos de Pedro. Pedro está joven. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ¿qué? Ir a Jerusalén y padecer ¿qué? Muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar ¿qué? Al tercer día. O sea, de lo que el Señor está hablando, ya eso estaba ¿qué? Escrito. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a ¿qué? A reconvenirle. O sea que ya para empezar, Pedro ni siquiera tiene puestos sus ojos en lo que está escrito. Porque todo lo que el Señor les está comentando a ellos es algo que ya estaba ¿qué? Escrito. Y Él les está diciendo, ya todo lo que está escrito de mí tiene que ser ¿qué? Cumplido. Entonces cuando Él les dice, ¿qué es lo primero que recibe de Pedro? En la palabra original es regaño. O sea, lo primero que recibe de Pedro es un ¿qué? Regaño. ¿Ok? Regañó Pedro al Señor, lo tomó aparte y le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto ¿qué? Verso 23. Pero él volviéndose dijo ¿a quién? A Pedro. ¿Qué le dijo? Quítate de delante de mí, opositor, Satanás. ¿Me eres qué? Tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que en las de los hombres. Entonces, ya está describiendo que la condición del corazón de qué? De Pedro. Pedro tiene su mirada ¿dónde? En las cosas de abajo. Pedro tiene su mirada en las cosas terrenales. Pedro en ese momento no está viendo obra de cruz, no está viendo redención, no está viendo que el Señor nos iba a liberar de los pecados. Nada, Pedro no está viendo nada de eso. Pedro está viendo que su maestro, que él está feliz ¿con quién? Con su maestro, ¿ok? Todo con el maestro lo tenemos que garantizado. Aquí no tenemos problema de qué, de nada. ¿Ok? Así es que Pedro está ¿qué? Contento. Vio la presión Pedro, oye, nos pueden meter preso, la DIAN viene por nosotros. Pedro, vaya y sáquele la moneda al pez y pague los impuestos, los suyos y los míos, para que no haya problema. Pedro dice, no, con este, ¿qué problema tenemos? Pero ahora este está diciendo, no, me van a matar. No, por favor, Señor, ¿cómo es eso? Entonces él describe la condición de Pedro, describe cuál es el problema que tiene Pedro. 24. Dígale que está a su lado, muy parecido al problema de nosotros. Si alguno quiere ¿qué? Venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? ¿Qué de esto había practicado Pedro hasta ese momento? Pedro no había experimentado nada de eso. No había ¿qué? Experimentado nada de eso. Pero estaba ¿con quién? Con el Señor. Dormía con el Señor, vivía con el Señor, compartía con el Señor. Todas las 24 horas estaban juntos de un lado para el otro. Pero todavía de esto, Pedro, ¿qué? Muy poco de poco. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué? 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? O sea, en el 25 él está hablando de un asunto de ¿qué? De vida. O una vida que se puede ¿qué? Perder, o una vida que se puede ¿qué? Conocer y experimentar. Pero el asunto es de ¿qué? De vida. Es un asunto de ¿qué?
de vida. O sea que lo que acaba de decir en el 24 no tiene nada de liviano. Porque lo que acaba de decir en el 24 es un asunto de ¿qué? De vida. De liviano no tiene absolutamente ¿qué? Nada. Verso 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare ¿qué? Todo el mundo y perdiere ¿qué? Su alma, o qué recompensa dará el hombre por qué. O sea que ahora explica que ese asunto del 24 es un asunto que corresponde a qué. A la salvación del alma o a la pérdida de qué. Del alma. O sea, de liviano eso no tiene qué. Absolutamente nada. Es un asunto serio porque lo que está en juego ¿qué es? La salvación o la pérdida de qué? Del alma, ¿ok? Entonces nos instalamos nuevamente allí. Si alguno quiere venir en pos de mí, verso 24, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Entonces, ¿cuál es la centralidad de lo dicho? En ese verso 24, ¿cuál es? Si hay algún personaje que tome la centralidad del texto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ah? La centralidad es el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Ok? Ahora da unas pautas. ¿Ok? O cómo recorrer un camino. Está indicando. Niéguese a sí mismo. Eso es una forma de hacerlo. Tome su cruz. Esas son directrices que él está dando. ¿Y qué? Y sígame. O sea, al final de cuentas de lo que se trata es de qué? De seguirle. Ir en pos de quién? De él. Lo que pasa es que revela cómo hacerlo. ¿Cómo es que se hace? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no revela cómo se hace, pues cualquiera puede imaginar una forma de qué? De seguirle. En otras palabras, no hay manera de seguir al Señor que no sea esa. Es lo que él está diciendo. ¿Ok? O sea, la única manera de seguirle es que así, de esta manera. Si no es así, nadie puede venir ¿qué? En pos de mí. Nadie puede venir en pos de mí. ¿Usted recuerda las multitudes que le seguían? Y cuando el Señor exponía solo alguna de las pequeñas cosas que decía, de repente las multitudes que se desaparecían completamente. Entonces seguir al Señor no implicaba que simplemente yo voy ahí en el montón en medio de la multitud. No, tiene otras demandas. Y cuando realmente las demandas se exponían, las multitudes que se desaparecían. ¿Qué enseñanza nos puede dejar eso hoy? O sea que no podemos engañarnos porque veamos una multitud reunida en el nombre del Señor. No quiere decir que esa multitud que está ahí está siguiendo al Señor. Porque seguir al Señor no tiene que ver con multitudes. Ni tampoco tiene que ver con que sean 2 o 3 o 20 o 50,000. No, no. Seguir al Señor tiene que ver con qué. Si alguno quiere venir en pos de mí, métase en la multitud de los 80,000. No, ahí no dice eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. O sea, él está definiendo, diga definiendo el camino. Nos está mostrando el camino, pero también nos está mostrando cómo el camino se recorre, cómo es la forma de recorrer el camino. ¿Okay? Entonces, en esto de seguirle, el Señor habló claramente. Juan 14:6 nos define el camino. Juan 14:6. Vamos a buscarlo y vamos buscando también Mateo 7 del 13 al 14. ¿Ok? Y luego vamos buscando Primera de Pedro 2 del 21 al 23. Jesús les dijo,
o le dijo, yo soy ¿qué? El camino. O sea, ya él está definiendo ¿qué? El camino. El camino soy ¿qué? El camino soy yo. A quien ustedes tienen que recorrer es ¿a qué? Es a mí. Por donde tienen que transitar es en mí. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que por mí. Mateo 7 habla también un poquito del camino. Mateo 7, verso 13 y verso 14. Mateo 7, 13, 14. Mire, entrad por la puerta ¿qué? Estrecha, ¿ok? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿qué? A la perdición. Y muchos son los que ¿qué? Son los que entran ¿qué? Por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto ¿qué? El camino que lleva ¿qué? A la vida. Pero este camino no es diferente al camino de Juan 14:6. Es el mismo camino del que él viene hablando. Y pocos son los que ¿qué? Son los que la hallan. Entonces, ahora está definiendo un camino. ¿Cómo define el camino? El camino lo define como estrecho. Dice, el camino es ¿qué? Es estrecho. Pocos son los que ¿qué? Los que andan por ese camino. Pero al final de cuentas su fin es ¿qué? Es vida. ¿Ok? También dijo, yo soy ¿qué? Ese camino. Y también dijo, el que quiere venir en pos de ¿qué? De mí, el que quiere seguirme, entonces tiene que ¿qué? Que negarse a sí mismo y tomar ¿qué? Su cruz cada día. Todo eso está hablando del camino, mostrando el camino, definiendo la forma de cómo se transita por ese camino. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. 22. El cual no hizo pecado ni se halló ¿qué? Engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que es ¿qué? Al que juzga ¿qué? Justamente. Al que cuando le maldecían no respondía ¿qué? Usted escucha a veces la expresión nuestra, yo sí no me dejo de nadie. Yo puedo ser cristiano, hermano, pero como me salgan con una, riposto con otra enseguida. Porque el Señor me dijo que fuera manso, pero no menso. Sí, se ha escuchado eso de nosotros. ¿Ah? Pero cuando leemos eso, quien cuando le maldecían, le rompía la cabeza a los demás. No respondía ¿qué? Con maldición. ¿Okay? Y cuando ¿qué? Padecía ¿qué? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga ¿qué? En parte eso tiene que ver con niéguese a sí mismo, tome su cruz y qué. Ok, entonces diga, debemos seguir sus pisadas. Él es el autor del camino. Ok, él se negó a sí mismo y él tomó qué, su cruz. Es impresionante porque el Señor nos está invitando a algo. Mira lo que nos está invitando. Nos está invitando a niéguese cada uno ¿qué? A sí mismo y tome su cruz y ¿qué? Pero eso fue exactamente lo que él hizo. O sea, no nos está diciendo ustedes tengan un vivir que yo no lo tuve. No. Él está diciendo ustedes tengan un vivir tal cual fue mi vivir. Por eso es que nos deja ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. Ahora la palabra ejemplo, mire qué interesante. Significa copiar por imitación.
el caminar, el proceder que ha dejado una marca. Ejemplo, cuando él dice que nos ha dejado ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. La palabra ejemplo quiere decir copiar por imitación. ¿Qué vamos a copiar por imitación? El caminar o el proceder que ha dejado una marca, ha dejado un grabado de grabar, ¿ok? Y que lo que se ha grabado no puede ser borrado, ¿ok? Dice, nos ha dejado un ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. La palabra pisada ahí significa sendero o camino del que está presente. Sendero o camino del que está presente. En otras palabras, él cuando dice el apóstol Pedro por el Espíritu, nos ha dejado ¿qué? Ejemplo, es que él nos ha dejado un vivir, diga un vivir. Y en ese vivir, él ha ido dando ¿qué? Pasos de expresión de esa ¿qué? Vida, ¿ok? En el original es como que cada paso deja una huella, pero la huella que deja usted no la puede ¿qué? Borrar. O sea, la huella está allí. Es una huella que lleva hablando 2000 años. Están marcadas las huellas, pero las huellas nadie las puede ¿qué? Borrar. La intención de que sea así es que todo el que quiera seguir el ejemplo tiene exactamente ¿qué? La huella marcada para que la pueda ¿qué? Seguir, ¿ok? Es maravilloso porque en este camino usted y yo no tenemos que inventar otras huellas. Las huellas están completamente ¿qué? Marcadas. La palabra es grafé, ¿ok? Como algo que ha quedado como un sello grabado, como cuando usted imprime algo de esas máquinas viejas de imprenta de hierro que caen, ¡pum! Y eso deja una ¿qué? Una huella, deja una marca. Bueno, así mismo es la marca que el Señor ¿qué? Ha dejado, ¿ok? Y el testimonio está ¿qué? Grabado. Diga que está a su lado, el testimonio está grabado. No está grabado en una cinta, porque la cinta se borra. El CD se daña. Recuerda cuando salieron los CD y después salieron los antihongos, unos negros. Compre eso que... Eso después, hermano, el hongo se lo come, con todo y antihongo. USB, se dañan las USB. Ahorita mismo lo que está reinando en la gloria es la nube, la nube, la nube. Ojalá y pase algo y esa nube también se embolate. Ay, empieza la gente a temblar, mi nube, mi nube, mi nube. Tu seguridad es el Señor. Aprovechemos la nube esa mientras se pueda aprovechar. Pero lo que te quiero tratar de decir es que nada de eso es que es seguro. Porque uno empieza a poner su seguridad en todas las cosas. ¿Ok? Usted recuerda en aquella época, no sé, 30, 40 años cuando salieron los disquetes. No, eso, mejor dicho, uno salía con el disquete aquí para que se lo vieran. El disquete, tengo un disquete. El disquete. Y uno pensaba que ese disquete nunca se iba a dañar. Terminaron disquetes rayados, dañados, vueltos nada. Y así es todo, ¿ok? Así es que ahora que usted tiene la nube y la nube, tampoco crea que la nube es la octava maravilla. En cualquier momento le sacan un anuncio. La nube se quedó sin agua. La nube tembló y toda la información quedó ¿qué? Embolatada. Pero este grabado no es un grabado así. Este es un grabado imborrable, diga imborrable. Es eterno, no se puede ¿qué? Quitar. Entonces, el grabado tú lo encuentras en las Escrituras y es afirmado por el Espíritu en nuestros corazones. El grabado para seguir esas pisadas son, no hizo pecado. Eso es un grabado que hay ahí. Él no hizo pecado. ¿Ok? O sea, el Señor que te está invitando a que tú sigas sus pisadas, a que tú mires su ejemplo, te tiene un grabado puesto y cuando tú miras el grabado te enseña y te dice, no hizo pecado. ¿Qué más te dice el grabado? No se halló engaño en su boca.
No se halló ¿qué? Engaño en su boca. Todo eso está en el grabado. El grabado dice, cuando le maldicen, él no responde con maldición. Tremendo grabado es. Cuando le maldicen, ¿qué? No responde con maldición. ¿Cuántos han tenido sus choques así con los jefes? En la empresa. ¿Cierto? Lo pueden tener en todos los niveles, pero sobre todo los que hemos estado en venta, los choques han sido más fuertes, claro, porque las presiones en la venta son más fuertes. ¿Okay? Y a veces podemos soltar algo ahí, pero gracias al Señor que no me oye nadie, solo el Señor me oye. Ese no es el problema, el asunto es que hay un grabado ahí. Y el grabado, ¿qué dice? Cuando le maldecían, ¿qué? No respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué tremendo es. Encomendaba la causa al que juzga, ¿qué? Justamente. Diga al que está a su lado, sigue el grabado. Se despojó a sí mismo. Para que sigamos, ¿qué? Su ejemplo. Sigamos, ¿qué? Sus pisadas. ¿Qué hizo? Se despojó, ¿qué? A sí mismo. Otra huella grabada. Se humilló a sí mismo. Se humilló, ¿qué? A sí mismo. Oiga, pero esto tiene un trasfondo ahí bien tremendo, bien poderoso, porque cuando usted lee Filipenses 2:15 dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte ¿qué? O sea, ¿qué hombre de los que estaban ahí podía tener la estatura del Señor? Absolutamente nada. El punto es que aunque él podía no humillarse, ¿qué? Se humilló. Y aunque él podía no despojarse, ¿qué hizo? Se despojó. Ok. Ahora vamos al punto nuestro. Usted ha estado en situaciones donde la razón la tiene usted y no la tiene la otra persona. Esa es una buena plataforma para experimentar. Y se humilló a sí mismo. No, pero es que la razón la tengo yo. Y además de eso, el Señor está conmigo. Aquí no doy mi brazo a torcer, así me muera. Bueno, pero ¿y qué hombre podía tener una razón más alta que el Señor? ¿Quién podía tener una verdad más alta que el Señor? Porque muchas veces entramos en ese tipo de discusiones porque nosotros tenemos que, y pueda que sí, la tengamos, pero el grabado nos está diciendo que no es el modelo, que no es así, que no es así. Pero es que si yo cedo, entonces pierdo. Bueno, pierdes de acuerdo a la mentalidad que uno tenga. Porque en el reino muchas veces se gana es perdiendo. Muchas veces se gana cediendo. Y a lo mejor la otra persona sale victoriosa, porque ella cree que ganó, pero ¿y qué si tú has encomendado la causa al que juzga justamente? Porque es el grabado que hay. ¿Qué es lo que hay que seguir? El grabado que está establecido, porque ese es el modelo que a nosotros nos cuesta. Otro grabado, fue obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte. Fue obediente hasta ¿qué?
hasta la muerte. Otro grabado, aprendan de mí, que soy manso y humilde, ¿qué? De corazón. Sí demostraría el Señor en su vivir mansedumbre, y humildad. ¿Eh? Otro grabado, menospreció el oprobio. No es fácil, ¿eh? Pero ese es otro ¿qué? Otro grabado. ¿Qué hizo? Menospreció ¿qué? El oprobio. Por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Otro grabado. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y que acabe su obra. Marcos 10, por favor, vamos a buscar. Marcos 10, 38 y 39. Marcos 10, 38 y 39. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? 39. Ellos dijeron en el 39, sí podemos, sí podemos. Y el Señor le dijo, pues de verdad, o a la verdad del vaso que yo bebo, ¿qué? Beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, ¿qué? Seréis, ¿qué? Bautizados. Ahí sigue el grabado. O sea, hay una garantía para nosotros que en el Señor debemos experimentar, ¿qué? Esa copa, y debemos experimentar, ¿qué? Ese bautismo. ¿Ok? En todo esto, y podemos buscar mucho más en la Escritura y lo vamos a encontrar, en todo eso, ¿qué vamos a encontrar? Diga, al testigo vivo. El testigo vivo siendo una expresión de la naturaleza, del poder, del carácter, de la gloria, del amor de Dios. En otras palabras, ¿qué hizo el Señor en todo su vivir? El Señor en todo su vivir se negó a sí mismo. Tomó su cruz y agradó al Padre. Eso fue lo que hizo en todo ¿qué? Su vivir. Nunca me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que ¿qué? Lo que le agrada. Ahora, ¿cuántos creen que Cristo es el capitán de nuestra salvación? ¿Qué es un capitán? Un capitán es uno que dirige, un capitán es uno que conduce, un capitán es uno que guía ¿qué? El barco, ¿ok? Pablo lo llama el precursor de nuestra salvación. Entró ¿qué? Primero, pero para nosotros seguir ¿qué? Sus pasos, dice Pedro, para que sigamos ¿qué? Sus pisadas, siguiendo su ejemplo. La pregunta es, si el Señor, le fue necesario negarse a sí mismo y tomar ¿qué? Su cruz, ¿qué nos hace pensar a nosotros que para ser sus discípulos nosotros no necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirle? ¿Qué nos hace pensar? He escuchado cosas que ya ni siquiera lo sorprenden a uno, pero he escuchado cosas como, es que eso está antes de la cruz. Eso lo dijo el Señor, fue antes de la cruz. Pero ya después de la cruz, eso perdió todo su ¿qué? Su efecto. ¿Entenderán la cruz? ¿Confundirán la cruz con la crucifixión? ¿Sabrán qué es la cruz?
porque era la cruz que el apóstol Pablo predicaba. Por eso era que experimentaba y decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Diga, se hace necesario seguir sus pisadas. ¿Qué es seguir sus pisadas? ¿Qué es seguir su ejemplo? Bueno, negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué? Y tomar ¿qué? La cruz. Dígale al que está a su lado, la cruz diaria. No es nada diferente a la gracia y al poder de Dios que crucifica. Diga crucifica. Diga contradice. Diga se opone continuamente a la voluntad, los afectos y el entendimiento carnal de los hombres. Repito, la cruz diaria. ¿Qué es la cruz diaria? Cuando el Señor dijo, tomen su cruz cada día y síganme. ¿Qué significa tomar esa cruz? ¿Qué significa esa cruz? Lo primero que necesitamos entender es que esa cruz es la gracia y el poder de Dios. Esa cruz es la gracia y el poder de Dios. Otra cosa es lo que esa cruz hace. ¿Qué hace esa cruz? Que es la gracia y el poder de Dios, crucifica. ¿Qué hace esa cruz? Se opone. ¿Qué hace esa cruz? Contradice. Continuamente y diariamente. ¿Qué? Nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro entendimiento carnal. No hay nada más que pueda hacer esa obra en nosotros. ¿Dónde se toma la cruz? ¿Dónde cree usted que se toma la cruz? Porque el Señor está hablando en un lenguaje alegórico. Tome su cruz. ¿Dónde se toma la cruz? En el alma, en el corazón. ¿Por qué se toma la cruz en el alma y en el corazón? Porque ahí es donde esa cruz actúa. Ahí es donde ella actúa. ¿Quién dijo? Es que del corazón salen. Y empieza la lista. Y empieza la lista. Y empieza la lista. Del corazón salen. Y del corazón salen. Y del corazón salen. Y del corazón salen. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Porque del corazón ¿qué? Salen. Por tanto, ¿dónde se debe tomar la cruz? En el corazón. Porque esa cruz en el corazón, ¿qué es? La gracia y el poder de Dios. ¿Qué qué? Que crucifica, que se opone, que contradice toda voluntad, todo afecto y todo entendimiento carnal que pueda estar en nuestros corazones. Por tanto, la cruz es, diga es, el instrumento diseñado por Dios, o si lo quieres reducir, el instrumento divino que mata en nuestros corazones todo aquello que no es Cristo y se opone a Cristo. ¿Usted sabe qué más puede matar eso en el corazón? Absolutamente nada más. Me voy a entrenar ahora en el positivismo. Y nos entrenamos en hablar ¿qué? Positivo, hermano. Hable positivo. Hable positivo. Salió hace unos años atrás. No recuerdo el libro, pero en el libro se mencionaba una de las leyes. La ley de la atracción.
hable lo bueno, hable positivo y usted lo atrae, y lo atrae, y lo atrae, y lo atrae. El problema de ese principio es el siguiente: cuando se presenta, hermano, una situación pero terrible en nuestras vidas, el hablar positivo empezó a temblar. Se acabó el hablar positivo. La depresión llegó. ¿Y dónde quedó el hablar positivo? Pero siempre son los inventos que el hombre ¿qué? Se busca. ¿Por qué? Porque al hombre no le interesa ¿qué? La cruz. Como está rechazando ¿qué? La cruz y se pone como opositor ¿de qué? De la cruz. Entonces tiene el hombre que sacar un nuevo ¿qué? Invento y proponer un nuevo ¿qué? Invento. Los últimos años el invento fabuloso, maravilloso, el coaching. Del término coach, entrenador. Soy tu entrenador ¿qué? Personal, tu coach. No sé si vio en estos días, vio Séptimo Día en estos días. Tremendo coach. El personajillo ese que presentaron ahí. Tremendo personaje, hermano. O en Cali. Oye, pero eso fue terrible. Y da tristeza como usted ve a la gente brincando, repitiendo, cantando. Eso es tremendo, hermano. Entonces, ¿cómo usted se explica que la mayoría de los pastores quieren ser coach? El domingo que viene, mi amor, y ahora con ustedes, nuestro... es que la pastora es gringa. ¿Cómo? Coach. Coach. Yo con mi cartagenero más corroncho, coach. ¿Qué coach? Coach. Ahora con ustedes su coach. Su coach. Pero siempre son los inventos que trata el ser humano de ¿qué? De sacar. ¿Por qué? ¿De qué va a servir un coach con ideas, pensamientos naturales, tratando de resolver una condición espiritual en el alma del ser humano, cuando el Dios eterno creador ha dicho: el único instrumento de parte mía que resuelve la condición de los corazones de los hombres se llama la cruz? La cruz de Cristo. No existe ningún otro elemento que pueda resolver tal condición en los corazones. No existe otro. La cruz. La cruz. Entonces Pablo, hablando de esta cruz, mira lo que dice 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 18. Habla de esta cruz. Habla de ese mensaje de dicha cruz. Primera de Corintios. Amado hermano Pedro, Primera de Corintios 1, verso 18. Porque la palabra de ¿qué? ¿Es qué? ¿A quiénes? A los que se pierden y a los que se salvan. Esto es a nosotros. ¿Es qué? Poder de Dios. Poder de Dios. La palabra de la cruz es ¿qué? Poder de Dios. ¿Para quiénes? Por supuesto, para los que se pierden es ¿qué? Es locura. 19. Pues está escrito, y me encanta la primera conexión que hace el Espíritu con la palabra de la cruz. ¿Qué es lo primero que el Espíritu hace? ¿Cuál es la primera conexión que hace con el poder o la palabra de la cruz? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En otras palabras, lo primero que hace esta obra de la cruz en nosotros es destruir en nosotros toda sabiduría mundana, terrenal y diabólica, dice Santiago. Y destruir todo entendimiento terrenal, natural.
en los cuales nos creemos a nosotros mismos que sabios en nuestra propia opinión. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? Pregunta. ¿Y dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál predicación? La palabra de la cruz. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos ¿qué buscan? Sabiduría. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. ¿Y qué? ¿Cuántos alaban a Dios por esa bendita cruz? Vamos a Santiago, por favor. Capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 13 al versículo 18. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Ahora Santiago lo baja al piso. Bajarlo al piso significa mostrándonos en el diario ¿qué? Vivir la expresión real de ¿qué? De la sabiduría. ¿Quién es sabio y qué? Y entendido entre quién. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. En otras palabras, como que hable menos y exponga más el fluir de esa vida que está en usted. 14. Pero si tenéis ¿qué? Celos amargos y contención, ¿dónde? O sea, una pelotera en el corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. 16. Porque donde hay celos y pleitos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Santiago 4, verso 1, por favor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Ojo, que la situación no era ¿qué? Afuera, ¿era qué? Dentro. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre quién? Entre ustedes. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros ¿qué? Miembros. ¿Qué puede resolver eso? No hay otra cosa, el instrumento de Dios. El instrumento de Dios, la cruz de Cristo, la gracia y el poder de Dios. La gracia y el poder de Dios. ¿Que qué? Que crucifica, que se opone
que ¿qué? Que contradice ¿qué? La voluntad, los afectos y el entendimiento carnales que se levantan contra el mismo Cristo. Siguiente, por favor, verso 2. Codiciáis y ¿qué? Y no tenéis. Matáis y ardéis de ¿qué? De envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad? ¿Contra quién? ¿Qué resuelve eso? ¿Qué resuelve eso? La cruz. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? El mundo me ha sido ¿qué? Crucificado a mí y yo ¿qué? Mi interés por el mundo ha ¿qué? Desaparecido por completo y el interés del mundo por mí ¿qué? También. ¿Pero qué resuelve eso? O sea, Santiago está exponiendo una problemática que está ¿dónde? En el corazón, pero necesitamos saber que lo único que resuelve eso es ¿qué? Es la cruz de Cristo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿nos qué? Nos anhela celosamente. ¿Cuál es el anhelo que tiene Dios? Por nuestras almas y por nuestros corazones. Que experimentemos ¿qué? Que experimentemos la cruz de Cristo, porque es lo único que puede traer el incremento del Hijo para nosotros. 6. Pero Él da mayor que gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá ¿de qué? De vosotros. 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, ¿qué? Purificad vuestros, ¿qué? Corazones. 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. 10. Humillaos delante del Señor y Él, ¿qué? Amado, escuche, la cruz como instrumento divino, dígale que está a su lado, como instrumento divino. Cuando Dios lo diseñó, lo pensó y lo ejecutó, no solamente lo ejecutó para un grupo de personas en particular. El deseo del Señor es que este es el instrumento para todo ser humano. Porque todo ser humano necesita la salvación y la libertad que solo la produce la cruz de Cristo siendo real en nuestros corazones. Pero la Escritura nos da un testimonio, y con esto termino, que nosotros podemos abrazar, recibir, inclinarnos, someternos ¿a qué? A esta cruz, o también podemos ¿qué? Rechazar este instrumento divino para que obre ¿dónde? En nuestros corazones. Y Pablo los llama los enemigos de la cruz de Cristo. Nuevamente, terminemos entonces con esa declaración. ¿Qué es la cruz diaria? ¿Qué es la cruz de Cristo? Es la gracia y el poder de Dios. Es la gracia y el poder de Dios. Es la gracia y el poder de Dios. ¿Qué hace esta gracia y este poder de Dios?
esta gracia y este poder de Dios en nosotros, ¿qué hace? Crucifica, se opone, contradice, aplasta, saque todos los sinónimos que quiera. Todos los sinónimos que quiera. Pero ¿qué es lo que contradice? ¿Qué es lo que se opone? ¿Qué es lo que aplasta? ¿Qué es lo que destruye? Esta gracia y este poder. Destruye, aplasta, contradice, ¿las qué? Las voluntades, los afectos y los entendimientos carnales que se oponen o se levantan contra el conocimiento de Dios. La única manera como nosotros podemos seguir su ejemplo y seguir sus pisadas es que es experimentando y abrazando la cruz de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. De otra manera resulta imposible. Amén, amados. Coloquémonos de pie. Y hagan grupos de 3, de 4, por favor, y vamos a orar juntos, unos por otros. Y demos gracias al Señor por la disposición de nuestros corazones para someternos, para rendirnos a la obra divina, a la obra de la cruz en nosotros. Recuerda cómo salieron los hijos de Israel el 15 de Nisán con sus masas. ¿Cómo iban las masas? Iban sin qué, sin levadura. ¿Quién hace esa obra viva y real en nosotros? Solo la cruz. Entonces oremos para eso, amén. Para una disposición real de nuestro corazón. Padre, te damos gracias. Oramos, Señor, unos por otros, por nuestros hermanos, nuestras hermanas en la fe, declarando, Señor, con convicción, con certeza, con garantía, que tú eres fiel y que eres fiel a tu palabra, que eres fiel a tu pacto, que eres fiel a tu verdad, que eres fiel a tu nombre. Dios amado, hoy rendidos delante de ti, con nuestro corazón, con nuestra alma que se encuentra desnuda en tu propia presencia, queremos reconocer que necesitamos de ti, que necesitamos de la obra de tu cruz, viva y real en nuestros corazones. Oh, solo tú, Señor, sabes la verdadera condición de nuestro corazón. Muchísima gente pueda que no conozca cuál es el interior de nuestros corazones, pero delante de ti están completamente desnudos. Completamente desnudos. Gracias por el privilegio de tu luz brillando en nuestra alma. Gracias por mostrarnos internamente la verdadera condición de nosotros. Y gracias también, Señor, por poder reconocer la urgente necesidad que tenemos de tu instrumento divino, glorioso, incomparable, todopoderoso, obrando en nuestros corazones. Tu gracia es incomparable. Tu gracia, Señor, es única. Es el poder tuyo manifiesto. Esa es tu cruz, tu gracia, tu poder obrando en nuestros corazones, crucificando, contradiciendo, destruyendo, derribando toda voluntad, todo afecto, todo entendimiento carnal que se levanta en nosotros en contra del conocimiento de Dios. Gracias, Padre. Solo la experiencia de tu cruz, viva y real, nos hace verdaderamente libres, pero también es la evidencia certera
y es la garantía plena de que somos tus verdaderos discípulos, de que te seguimos, Señor, tomando nuestra cruz cada día y negándonos a nosotros mismos, para que ya no vivamos más nosotros, sino Cristo viva en nosotros. Gracias te damos por tu fortaleza en nuestras vidas, fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.